Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un video sobre Afra Saraoglu y Mert Ramazan-Demir. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En el universo de las series turcas, donde la ficción y la realidad a menudo se confunden en los ojos del espectador, pocas historias han conmovido tanto como la que parece esconderse tras los silencios de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu. Lo que comenzó como una colaboración profesional entre dos talentos jóvenes y prometedores, terminó por transformarse en un enigma emocional que sigue generando suspiros, lágrimas y esperanza entre millones de fans. Durante mucho tiempo, el rumor de una relación más allá de la pantalla circuló como un susurro constante. Cada gesto, cada mirada, cada entrevista donde evitaban responder con claridad, parecía esconder un mundo de sentimientos que jamás se confesaron del todo, hasta ahora. Porque en una entrevista reciente, sin previo aviso y sin rodeos, Mert dejó caer una bomba emocional que sacudió los cimientos del fandom. Con voz temblorosa y mirada perdida en recuerdos que parecían doler, Mert confesó abiertamente: "Yo no quisiera volver a vivir algo así con Afra, porque realmente estuve enamorado de ella". Esa frase, apenas unas palabras, fue suficiente para desatar una tormenta en redes sociales. Un amor silenciado durante tanto tiempo, ahora nombrado con la crudeza de la verdad. Pero para entender por qué estas palabras han tenido tanto eco, hay que volver al inicio. Cuando todo comenzó, miradas que decían más que los guiones. En los inicios de su proyecto compartido, cuando Mert y Afra comenzaron a grabar juntos, los espectadores notaron algo distinto. No era solo talento ni profesionalismo. Había algo más. Sus escenas no parecían actuadas, se sentían vividas. El tipo de química que no se puede fabricar ni fingir. Y ese algo fue creciendo fuera de cámara. Primero fueron las salidas del set juntos, luego las apariciones discretas en eventos privados, y más tarde, los fines de semana en los mismos lugares. Nada confirmado, nada rotundo. Pero todo indicaba que entre ellos no solo había una relación profesional. Era evidente que había una conexión íntima, profunda, emocional. A pesar de eso, ambos optaron por el silencio. Ninguna foto oficial, ninguna declaración clara. Solo gestos, risas compartidas, complicidades a media luz. La caída silenciosa, rumores, cansancio y heridas que no sanaron. Como en toda historia intensa, llegó un momento en que algo se quebró. Nadie supo bien cómo, ni cuándo, pero de pronto, los tabloides comenzaron a hablar de crisis. Conflictos internos, presiones externas, celos, distancia emocional, incluso rumores de terceras personas. Se decía que Afra estaba cansada de la falta de claridad, de la aparente inmadurez de Mert, mientras que él se sentía atrapado entre sus sentimientos y las exigencias del entorno profesional. Las publicaciones no se detenían. Algunos hablaban de una ruptura silenciosa, otros de una relación que nunca terminó oficialmente pero que se fue desvaneciendo entre malentendidos y orgullo. Afra, en un momento clave, dejó entrever en una entrega de premios lo que muchos ya sospechaban: a veces, ni siquiera el amor te salva del dolor. Fue una frase corta, pero definitiva. Sonó a despedida. El silencio de Mert, hasta que habló. Durante meses, Mert guardó silencio. No respondió, no negó ni confirmó nada. Su vida pública continuó entre nuevos proyectos, entrevistas distantes, y una mirada siempre algo más triste que antes. Hasta que, inesperadamente, rompió ese silencio en una entrevista íntima en un canal de YouTube. No hubo efectos dramáticos ni fondo musical.
Solo un hombre sincero enfrentando sus emociones. Éramos jóvenes. Éramos tercos. Yo no la culpo, pero tampoco puedo justificarme del todo. Solo sé que si pudiera regresar en el tiempo, lo haría. Porque la amé de verdad. Y no quisiera volver a vivir todo ese infierno que nos hicimos el uno al otro. Reacción inmediata. Redes sociales colapsan. Las palabras de Mert no tardaron en hacerse virales. En cuestión de horas, los hashtags almohadilla Mert Afra, almohadilla no es demasiado tarde y almohadilla vuelve con ella se convirtieron en tendencia mundial. Las opiniones se dividieron, algunos decían que ya era tarde, que Afra había cerrado ese capítulo. Otros, más románticos, veían en esa confesión un primer paso hacia una posible reconciliación. Un allegado a Mert confesó que el actor aún guarda fotos de Afra en su móvil, que mira sus videos juntos de vez en cuando, y que nunca volvió a sentir lo mismo con nadie más. Para él, todo lo demás ha sido una copia borrosa. Dice que con Afra todo fue real. Que con ella, el mundo tenía sentido. Por otro lado, fuentes cercanas a Afra aseguran que ella sí escuchó la entrevista. Que le sorprendieron las palabras de Mert. Pero no quiere hablar del tema. Al menos no por ahora. ¿Será demasiado tarde o solo el inicio de un nuevo capítulo? Y aquí es donde esta historia se vuelve aún más interesante. Porque más allá de las declaraciones, del pasado doloroso o de los errores, lo que late en el fondo de esta historia es una conexión real. Un amor que, aunque maltratado por las circunstancias, nunca fue del todo negado. Los fans lo saben. Lo sienten. Por eso no han dejado de esperar. Porque si algo enseñó la historia de Mert y Afra es que no todos los finales deben ser definitivos. Que el silencio puede ser una pausa, no una despedida. Que algunas almas se reconocen incluso después del dolor. ¿Volverán a estar juntos? ¿Tendrán una segunda oportunidad? Nadie lo sabe. Pero hay algo claro, lo que vivieron fue real. Tanto, que ni el tiempo ni el orgullo han podido borrarlo. Epílogo. Cuando amar no basta, pero tampoco desaparece. En una industria donde los romances suelen tener fecha de caducidad, donde todo parece parte de una estrategia de imagen, el vínculo entre Mert Ramazandemir y Afra Saraaoglu fue distinto. Fue torpe, fue imperfecto. Pero fue verdadero. Y eso, en un mundo de apariencias, vale más que 1000 declaraciones públicas. Quizás no vuelvan. Quizás sí. Pero incluso si no lo hacen, su historia ya ha quedado grabada en la memoria de quienes creen que el amor, cuando es sincero, deja una huella imposible de borrar. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.